¿Qué tal a todos? Hoy vengo con un nuevo tema muy interesante sobre el nuevo juego de Silent Hill, que se espera que esté lleno de terror y suspenso. Si eres fan como yo de la franquicia y esperas con ansia su estreno de este tan esperado juego, te invito a que veas mi video. PT es un proyecto para la PS4 anunciado durante la conferencia de Sony en la Gamescom, con una frase tan simple como PT. Es un nuevo juego, de un nuevo estudio, y su trailer interactivo se puede encontrar ya en la PCN. PT es un avance jugable de Silent Hills, el nuevo título de la saga de terror de que ha unido ni más ni menos que a Hideo Kojima, Guillermo del Toro y el actor Norman Reedus. Después de que en el 2012 Kojima manifestara interés en utilizar el motor gráfico Fox Engine en el juego de Silent Hill, Konami le pidió que se encargara del próximo juego de la saga. No utilices este juego si tienes problemas cardíacos. Con esta frase comenzamos la descarga del demo, que ocupará 1.3 GB de nuestra PC4, y nos prepararemos para una buena dosis de terror en primera persona. La aventura arranca con nuestro personaje tirado en el suelo, despertando en un estado de inconsciencia, todo un cliché, tanto en los juegos como en las películas de terror, y comenzamos a explorar una pequeña casa, que tan solo cuenta con un par de pasillos y de puertas cerradas, por el momento. Tras una primera inspección rápida, efectuada sin mayores complicaciones, que tan solo es para mostrarnos los sencillos controles del juego, los analógicos para movernos y mirar, el botón L3 para hacer zoom y recoger ciertos objetos, y algún otro botón que vamos a usar tan solo una vez en el juego. Procedemos a avanzar por la única puerta que está abierta, para nuestra sorpresa, de nuevo en el inicio de la casa, repitiendo el escenario con un bucle aparentemente sin fin, en el que se van produciendo ligeros o radicales cambios en la vivienda. Cambios que no quiero espolear, por si alguno de ustedes quiere probar, bajo el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Diseñado este avance jugable, que consiste en desquiciarnos, manipulando nuestra mente y jugando con nuestros sentidos, provocándonos frustraciones. Dado que el título es extremadamente difícil, si no ponemos 1000 ojos en cada rincón de la pequeña casa para ir resolviendo los diferentes acertijos a los que nos enfrenta PT. El sonido hace su papel de una forma realmente magistral, ya que el 90% del tiempo no escuchamos prácticamente nada. Imagínense lo que ocurre cuando pasamos por un lugar en el que comienza a retumbar las paredes, con golpes que parecen desesperados o gemidos que pueden asemejar a un bebé. Los pelos se ponen como escarpias, y como es lógico, nos giramos para ver de dónde viene, por si allí podemos hacer algo como investigar o abrir otra puerta. Algo que no podemos dejar de mencionar es el final del juego, que sirve a modo de revelación del nuevo Silent Hill, el cual es extremadamente difícil de alcanzar. Después de tener un comienzo realmente prometedor, la saga de Silent Hill ha tenido multitud de entregas, pero ha ido decreciendo en calidad desde sus comienzos. De hecho, yo diría que hasta ahora los juegos que realmente han estado bien han sido el 1, el 2 y el 3. Lo curioso de este avance no es solo su contenido, sino el fenómeno en que se ha convertido después de su lanzamiento. En cuestión de minutos, y no digamos ya de horas, había multitud de videos, mensajes en foros y comentarios en redes sociales, intentando descifrar la solución al misterio. Ha sido un fenómeno viral, y solo es un avance. Eso nos da una idea de la expectación que acompaña al juego. Como comentario final, decir que el mismo Kojima ha aclarado que le ha querido dar a la demo un aspecto indie, con una calidad gráfica mucho menor a la que tendrá el juego. Podemos observar varios gameplays y los trailers del mismo juego en YouTube para que no te pierdas pista de tan esperado juego. Espero que te haya agradado el video. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete, y espera mi próximo video. Hasta luego y gracias.